Listo. Lección del día de hoy. ¿Cómo planear una temática secuencial para el estudio de la palabra? ¿Listo? Hablamos de palabras claves, planear, hablamos de temática, hablamos de secuencial o de secuencia, hablamos de estudio y obviamente hablamos de la palabra. Hay unas palabras claves, que es lo que vamos a ver. El título es ¿Cómo planear una temática secuencial para el estudio de la palabra? Algo que lleve línea. Eso pues lo vamos a ver en la otra clase también. Hay una diferencia entre lo que es una enseñanza y una predicación. La predicación va más a la exhortación, obviamente va más a tocar un principio, a tocar algo que Dios quiere, obviamente dar en ese momento, en ese día, para el grupo al que yo estoy, obviamente predicando. ¿Sí? Una enseñanza es algo más profundo y obviamente va acorde, obviamente, a unos parámetros que yo voy, obviamente, trabajando. Aquí estamos hablando de cómo planear una temática secuencial para el estudio de la palabra a nivel de enseñanza. ¿Listo? Recuerde que la predicación ya es algo que tiene otra parte que también más adelante miraremos. Entonces, arranquemos acá. Listo. Un segundito. Acá está. Entonces, aquí hay un versículo bastante interesante. Este versículo dice de la siguiente manera. Dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Eso es un pasaje que está en Proverbios 9. Yo siempre pongo NTV porque esa versión me gusta mucho, porque es muy sencilla. Incluso esa es la que yo trabajo mucho con los niños del colegio, porque a veces la Reina Valera, pues obviamente es considerada una de las mejores traducciones, pero a veces por usar ese lenguaje de vosotros y sois y esas palabras a veces son un poco complejas porque los muchachos hoy en día ni siquiera conocen, ni siquiera cuando están aprendiendo español, casi les enseñan esa forma de hablar el español. Entonces a veces se vuelve un poco pesada esa versión para trabajar con ellos. Entonces, gracias a Dios, en ese tiempo han salido versiones que son en un lenguaje más actual. La nueva traducción viviente tiene esa cualidad, maneja un lenguaje más a lo que hoy en día nosotros hablamos, se puede decir. ¿Listo? Entonces acá ese Proverbio 9:9 de la nueva traducción viviente dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. ¿Listo? Dos conceptos importantes ahí, el instruir y el enseñar. Instruir, dice el diccionario, que es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. ¿Listo? Instruir, dice comunicar sistemáticamente a través de un sistema, de algo que está totalmente planeado, ideas, conocimientos o doctrinas. Recuerde, esa es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros no enseñamos teorías. Cuando nosotros, los que somos profesores de religión o de esos temas de la Biblia, nosotros en ningún momento hablamos de teorías, porque una teoría es algo que se cree que pudo haber sucedido, pero que no tiene una base sólida. ¿Listo? Por eso, por ejemplo, en el colegio le enseñan a uno la teoría de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución es algo que creen, que así fue que se dieron las cosas, pero no están seguros. Por eso es una teoría. Cuando se habla de una doctrina es algo que ya está establecido. Entonces, toda la enseñanza, obviamente, de la palabra de Dios, de la Biblia, no se basa en teorías, sino en doctrinas. Entonces, ese es un punto que toca tener muy claro ahí. ¿Listo? Pero yo nunca puedo decir, es que les voy a enseñar una teoría que está en la Biblia. No, lo que les enseño son doctrinas. Por eso, una palabra también clave y muy importante que se habla dentro de la iglesia es de la sana doctrina, la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque también a veces hay personas que pueden tratar de pervertir, de dañar esta sana doctrina. Y eso hay que tocar tener mucho cuidado. La misma Biblia lo habla, ¿no? Que incluso en los últimos tiempos se levantará gente con una capacidad de engañar y obviamente de dañar esa sana doctrina. Enseñar, el otro concepto que nos da el diccionario es dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para obrar en lo sucesivo. O para obrar en lo sucesivo es en lo que va
en lo que continúa, en lo que sigue, ¿sí? O sea, que es un proceso. Cuando yo enseño, es un proceso. Yo no enseño algo para que diga, ah, hasta aquí ya, este es todo el conocimiento y ya aquí no hay, después de esto no hay nada más. No, siempre que enseñamos, estamos obviamente dando solamente una pauta para que ellos continúen, ¿sí? Por eso es que nosotros como maestros nunca podemos venir a darnos las de que sabemos que tenemos el pleno conocimiento, que como nosotros no hay quien sepa todas las cosas, ¿sí? Nosotros también de vez en cuando debemos mostrar a nuestros estudiantes que hay cosas que nosotros no sabemos. Y a veces ellos preguntan cosas que uno queda como que, uy, aquí me corcharon. Pero en ese punto es mejor uno decir, no, no sé, pero yo averiguo y le cuento bien cómo es la situación y no empezar a dar mis puntos de vista y mis ideas como yo considero y creo que son para llegar a confundir las personas, ¿sí? Porque eso también pasa mucho, mucho. Hay muchas personas que dentro de la iglesia, dentro de esta enseñanza, obviamente de las cosas de Dios, a veces no basan su enseñanza en la palabra, que debería ser, sino a veces lo enseñan en sus propios conocimientos, sus propias experiencias o en sus propios saberes, que a veces sus saberes están así como medio raros y lo que hacen es confundir a las personas. Entonces, por eso es que las personas después dicen, uy, no, pero es que esta persona me enseñó esto y resulta que eso no es verdad, eso no es mentira, eso no, ni siquiera lo dice la Biblia, ¿sí? Eso es como, una vez yo vi a a una profesora de un jardín que ella estaba aconsejando a una mamá la mamá estaba como bien, pasando por un momento así como difícil y pues la profesora obviamente con la mejor intención le dice a la mamá, ay mamita, así como lo dice la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Y entonces como que, uy, y uno como que, pues obviamente uno no va a entrar a interrumpir porque uno le da pena pues hacer quedar mal a la profesora, pero lamentablemente a veces sucede eso, una palabra como ayúdate que yo te ayudaré, obviamente sabemos que no existe un versículo que diga así, simplemente es una frase suelta que alguien dijo y resulta que esa frase suelta, a veces la volvemos como si fuera parte de la palabra de Dios y ahí se vuelve complicado. Entonces ahí toca tener cuidado con eso. Dos conceptos importantes, instruir, comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento de doctrina. Cuando hablamos de instruir es obviamente algo, ahí esa palabra sistemática es clave porque habla de que lleva un orden, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa, no es que ya cada domingo yo diga, bueno, yo voy a enseñar este día de esto y en otro y otro una cosa y otro, no. Siempre cuando yo instruyo lo hago sistemáticamente en un orden. Y este de enseñar es interesante porque dice, dada advertencia, eso suena como si fuéramos señales de tránsito, eso es lo que hacen las señales de tránsito, ¿no? Dar advertencia. Otra aquí, ejemplo, oh, y esa a veces cuesta, ¿no? Porque a veces hay muchos profes que esta parte no les gusta mucho, el asunto del ejemplo. Y a veces el argumento es que yo soy así, ¿sí? A veces decimos que yo soy así y punto. Y resulta que no. Aquí habla de que hay que ser ejemplo. Es más, la Biblia, el apóstol Pablo en la carta a Romanos decía eso, que el que es obviamente maduro en la fe no debe ser piedra de tropiezo para el que es débil en la fe, ¿sí? Pero a veces uno ve que en la iglesia pueden haber personas que no son maduras espiritualmente y lo que hacen es, este asunto del ejemplo, no lo tienen muy claro, y lo que hacen es dañar, lo que hacen es obviamente ponerle problema al que es, al que está arrancando en la fe, mejor dicho. Ese que está arrancando hasta ahora, a veces no le ayudamos, sino le la ponemos difícil. Aquí habla ese también, o escarmiento, esta palabra es curiosa, ¿no? Escarmiento que sirva de experiencia. Esta parte de escarmiento que sirva de experiencia es como lo que decimos nosotros los espejos de la vida. Cada uno, bajo nuestra experiencia, tenemos espejos, ¿sí? Esos espejos no gustan, porque ustedes cuando por lo general uno le enseña a los muchachos y le dicen, es que yo en mi experiencia, en mi vida, yo me pasó todo esto y pasé esta otra experiencia y esta otra, y conozco un primo y un familiar también que pasó lo mismo, eso que son espejos, resulta que a ellos no les interesa. Incluso a veces ellos dicen, no, pero es que el hecho de que usted le haya pasado no quiere que a no quiere decir que a mí pase igual, ¿sí? Entonces, a veces ellos dicen, yo quiero vivir mis propias experiencias y tengo que cometer mis propios errores, pues los vivo y ya.
Pero entonces aquí habla también de esa parte del escarmiento que sirva de experiencia. Es eso, es siempre hablarles de los espejos. Vuelvo digo, a ellos no les gusta, pero es importante siempre hablarles con la realidad, la franqueza de esas cosas que uno ve que pasan, que ha pasado, porque cada uno en nuestras vidas tiene una cantidad de experiencias que han marcado y que uno sabe que en medio de todas las cosas Dios ha obrado. ¿Listo? Y aquí dice al final, y guía para obrar en lo sucesivo. Estamos ahorita levantando una generación que está perdida. Es más, esta generación ha sido enmarcada con palabras como es que esta es una generación que está perdida, ¿sí? Una generación que no quiere nada, nada sano, lo que quieren es todo pervertirlo, todo dañarlo, todo cambiarlo, todo hacerlo a su manera. Y en esa parte es importante esto de la guía, direccionarlos. Hoy en día el instrumento que tenemos todos en el celular, que es el GPS nos ayuda obviamente a entender en qué punto estamos y para qué punto vamos. Hace unos años no existía el GPS y a uno le tocaba o aprenderse las direcciones o aprender las direcciones porque no había otra manera, ¿sí? Aquí en Bogotá hay muchos barrios donde no se podía llegar con una dirección porque aquí hay, por ejemplo, hacia el norte va hasta la 250 la dirección y hacia el sur va hasta la 180 sur. ¿Sí? Al oeste pasa lo mismo, va casi como hasta la 140 y hacia el oriente va como hasta la 48, o sea, es una cuestión muy, muy grande. Y aquí hay direcciones que a veces son 48A o B o C o D y a veces va hasta la Z y pasa A, B, A, C. Entonces aquí hay unas direcciones que son una locura. ¿Sí? Entonces, pero antes cuando no existía GPS, pues la gente le tocaba era aprenderse, pues, cómo eran las señas para llegar a los lugares. Hoy en día ya existe el GPS y el GPS nos indica cómo podemos llegar, nos da esa guía. Y es lo que dice que enseñar es dar esa guía para obrar en lo sucesivo, en lo que viene. Sigamos acá. Dos segunditos acá. Nuevamente el versículo de Proverbios 9:9. Entonces, instruye a los sabios, se volverán aún más sabios, enseña a los justos y aprenderán aún más. Entonces, ahí ya vimos dos palabras, la de instruir y la de enseñar. Ahora, aquí hay también dos conceptos importantes, pero para eso sí voy a usar dos versículos de la Biblia. Sabio, dice acá Proverbios 1:23, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. ¿Listo? Entonces, sabemos, porque el mismo Proverbios arranca diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Listo? Y cuando hablamos del temor a Jehová, eso sí lo explicamos mucho, que el temor a Jehová es respeto, respeto. Cuando hablamos del temor, no es miedo, porque eso es algo que hay que aclararle mucho a los niños, a los muchachos, que cuando hablamos de temor no hablamos de que es que tenemos que tenerle miedo a Dios porque si me porto mal entonces Él me va a mandar un rayo y me va a partir en dos. No, lo podría hacer, porque obviamente Él es Dios y puede hacer lo que quiere. Pero estamos hablando de que cuando hablamos de el temor a Jehová, el temor a Dios, estamos hablando del respeto, de la reverencia que yo tengo hacia Él. Y la Biblia habla que el principio de la sabiduría, el principio, yo quiero ser sabio, lo primero que tengo que hacer es respetar a Dios. Obviamente, en ese punto la gente dirá, uy, pero hay mucha gente que es sabia sin necesidad de tener una relación con Dios. Sí, pero recuerde también que la misma Biblia también habla de que la sabiduría o el conocimiento, más bien, el conocimiento humano envanece. Ese conocimiento que pueden tener algunas personas simplemente los lleva a que se llenen de orgullo y al final de cuentas eso no resulta en nada. ¿Listo? El sabio, esa sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos, es una sabiduría que parte del principio del temor y el respeto hacia Dios. Otra palabra clave que hablaba de ese versículo era el justo, ¿no? El versículo decía, enseña a los justos y aprenderán aún más. Entonces, cuando hablamos de justo, hablamos debemos partir primero que nosotros no podríamos ser justos bajo nuestro propio accionar, ¿no? Porque nuestro propio accionar, siendo pecadores, no nos lleva a ser justos, sino a eso, a tener una condición de perdidos y a ser obviamente totalmente apartados de Dios. Sin embargo, Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo.
Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces aquí dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra fe en Jesucristo es en la obra, en esa obra que fue sellada en la cruz. Entonces recuerden nuevamente el versículo, instruye a los sabios. Cuando uno instruye, da esa instrucción al que es sabio, al que busca la sabiduría, ¿qué va a pasar? Se va a volver más sabio. Uno enseña a estos justos, a estas personas que entienden que son redimidos por la sangre de Jesús en la cruz, dice que aprenderán aún más. Entonces, desde ahí debe partir nuestra enseñanza, ¿no? De llevar a los muchachos a que ellos busquen la sabiduría. Y vuelvo le digo, la sabiduría parte en el temor y el respeto a Dios. Y enseñarles que ellos son justos y que ellos deben amar esa justicia que obviamente Dios les da a través de la obra de Jesús. ¿Listo? Una pregunta que doy acá es ¿por qué razón se debe instruir y enseñar a los adolescentes? Y aquí el muñequito muestra, ¿no? Aquí hay una flecha a la izquierda y una flecha a la derecha. Está el muchacho aquí como que siempre dudando y pensando, bueno, ¿para qué lado escojo? Porque muy seguro para la izquierda va a decir que hay unas fiestas y una cantidad de cosas que son agradables a las emociones. Y al lado derecho le va a decir también aquí hay una cantidad de cosas chéveres, ¿sí? Pero obviamente esta dirección así derechita es la que le lleva a Dios. Pero a veces esta a la izquierda y esta a la derecha son tan atractivas que le pervierten esa dirección, esa guía que él debe tener. Versículo muy famoso, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué razón debemos instruir y enseñar a adolescentes? Porque no los entendemos. Primero, que ellos siguen siendo niños. Sí, unos niños que a veces tienen un cuerpo bastante grande, que a veces son, nosotros cuando son niños los miramos hacia abajo, pero cuando son adolescentes toca mirarlos de para arriba y a veces muy arriba ya nos duele el cuello de todo lo que nos toca levantar la cabeza, ¿sí? Y a veces el error que cometemos es pensar que como son tan grandes en cuerpo, entonces decimos, no, esta gente ya es grande, ya tocas hablarles como adultos, ya tocas hablarles las cosas como son. Y resulta que no. A mí me pasó una experiencia en el colegio donde yo trabajo, con unos niños de octavo. Resulta que los niños de octavo eran más grandes que yo. Yo mido 1,75, digamos que tengo una estatura promedio. Esos niños eran mucho más grandes que yo. Ellos estaban casi por el 1,85, 1,90, muy grandes, muy, muy, muy grandes. Y resulta que un día cuando yo llegué a darles clase, ellos estaban tristes y estaban ahí preocupados y algunos estaban llorando y toda la cosa. Y entonces, pues claro, es raro ver a hombres grandes de cuerpo, pues verlos ahí pasando como dolor, sufrimiento, bueno, toda cantidad de sentimientos ahí. Entonces les pregunto yo qué fue lo que pasó. Entonces ellos me dicen, profe, lo que pasa es que nos van a citar a nuestros papás y nuestros papás nos van a castigar y nos van a pegar y una cantidad de cosas. Y les pregunto yo, ¿pero qué fue lo que hicieron? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? Porque, pues para que les citen y qué fue lo que pasó. Dice, no, es que sí ve, profe, esos puestos que están allá, unos pupitres que estaban en el piso rotos. Dice, lo que pasa es que vinieron y nos vieron jugando con los pupitres rotos y nos echaban la culpa de que nosotros fuimos los que los dañamos. Entonces yo les digo, pero no entiendo, luego que aquí estaban jugando, ¿qué pasó? Entonces me dice, no, profe, es que estamos jugando al carrito. Le digo yo, ¿cómo así que al carrito? No entiendo. Me dicen, sí, al carrito. Le digo, bueno, explíqueme cómo es jugar al carrito. Entonces ellos me dicen, profe, pues mire, jugar al carrito es de la siguiente manera. Me dicen ellos, esta parte de la silla que se dañó parece la palanca de carros. Ellos decían, esta es la palanca de carros. Y esa silla que está acá medio rota era la silla del conductor. Y entonces esto que estaba acá, el otro pedazo dañado, era el manubrio. Y entonces nosotros estábamos aquí haciendo los cambios y jugando al carrito con el pupitre dañado. Entonces yo los volteo y los miro y les digo, ¿en serio ustedes juegan al carrito? Porque yo no concebía eso, porque yo decía, pues estos niños o estos muchachos tan grandes que ya parecen adultos, ellos no les va a gustar, ellos no les gustan los juegos, pero resulta que no. Mi error era pensar que porque tenían cuerpos grandes,
pensar que ellos ya eran adultos. Resulta que no, eran niños, seguían siendo niños. ¿Eran más grandes que yo? Sí, pero ellos estaban en octavo, tenían 14, 15 y 16 años. Y aún sus 14, 15 y 16 años seguían siendo niños, ¿sí? Seguían siendo niños y jugaban como niños. Entonces, ese es el problema que a veces nosotros tenemos, que nosotros decimos, es que estos muchachos, ay, a veces, una de las cosas que también nos aterra a nosotros es que muchos de ellos a veces han experimentado cosas que cuando uno hace un poquito de memoria, uno dice, pero yo en mi época no sabía qué era eso, ¿sí? Por ejemplo, uno ve hoy en día muchachos que ya a los 13, 14, 15 años llevan preservativos en sus billeteras. Y yo jamás, o sea, si ustedes me preguntan a la edad de 13, 14, jamás no había visto el primer preservativo. Sí, entonces a veces uno dice, uy, no, pues estos chinos ya son todos avanzados, porque imagínense, ya andan con preservativos, ya andan con, no, estos ya, mejor dicho, hay unos que ya han fumado, ¿sí? Hay algunos que ya tienen una cantidad de experiencias, ya se han embriagado, han tomado una cosa, han tomado la otra, han probado la droga, han probado, entonces uno dice, uy, no, ya, por esa experiencia, ya esa gente es, mejor dicho, ellos ya son súper avanzados, y resulta que no, siguen siendo niños, y en ese orden de ser niños, es que acá habla la Biblia que hay que instruir al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es clave. Si nosotros ganamos a nuestros niños y los acercamos a Dios en esa edad, los llevamos a que ellos sean sabios, vuelvo, les repito lo que ahorita les decía, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros hacemos que ellos respeten a Dios, honren a Dios, crean en Dios. Acá dice que aun cuando fueren viejos no se apartarán de él, no se apartarán de Dios. Esa es la estrategia que hoy en día están levantando este grupo de los LGBT y todas sus letras que cada día le suman. Ellos hoy en día están trabajando con los niños y lo que quieren es que los niños se acostumbren. En Estados Unidos se habla ya de que están haciendo conferencias dentro de los colegios de niños de primero, de transición, de los grados pequeños, están haciendo conferencias con travestis para que los travestis vayan y les hablen de la identidad de género y les hablen de todas estas cosas. ¿Con qué fin lo hacen? Con el fin de adoctrinarlos, con el fin de que ellos digan, ay, no, eso es normal, ay, no, mire que eso es normal que un señor con bigote se ponga falda y se maquille, eso es normal que un niño tenga dos papás, que una niña tenga dos mamás, eso es normal, ¿sí? Y eso es y ellos entienden esto, que al instruir al niño en un camino, ese camino, cuando sean viejos, pues va a ser algo normal para ellos. Entonces, la orden, o más bien lo que nos dice la Biblia, es que nosotros debemos instruir al niño en ese camino de Dios, en el camino de Dios, en las cosas de Dios. Dice, y aún cuando fue viejo, no se apartará de él. Aquí también podemos recordar las palabras de Jesús, ¿no? Cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden que en ese punto, él no habló que él era uno de los caminos y una de las verdades y una de las vidas. Él fue tajante, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y concluye diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí es donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Listo? Sigamos, sigamos. Listo. Acá, ¿por qué se debe planear? Muy importante. Recuerde que el tema nos está hablando de planeación. ¿Listo? Entonces, aquí estamos preguntando, ¿por qué se debe planear? Esa es una pregunta clave, porque debemos acostumbrarnos a tener una planeación clara, exacta y concisa de lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que dice acá, porque la planeación inicia, perdón, conociendo las necesidades de mi población. Muy parecido a lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, la planeación inicia conociendo, otra vez habla de conocer las necesidades de mi población. Segundo, porque la planeación me lleva a crear y tener objetivos claros. Tercero, porque la planeación me hace desarrollar un plan estratégico a seguir.
Cuarto, porque lo que planeo se debe realizar y controlar. Y quinto, porque lo que planeo da un resultado y eso me da indicadores de lo que debo modificar para las siguientes etapas del proceso. Por eso es que es importante planear. Recuerde que el tema que estamos viendo hoy es cómo planear una temática secuencial para el estudio. Y esa palabra, la palabra clave es planear. ¿Cómo, por qué debo planear? Y aquí les estoy diciendo por qué se debe planear. ¿Listo? En Proverbios 16:3, acerca de planear, dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito, ¿sí? Aquí no habla de ninguna habilidad del ser humano. Dice que absolutamente todo lo que haga el ser humano lo debe poner en las manos del Señor y esos planes, eso que planea el ser humano, tendrá éxito. Obviamente, en este punto, pues siempre tenemos que hablar también de que cuando hablamos de que si ponemos algo en manos del Señor, pues el que pone las cosas en manos del Señor es el que sabe que Dios es su Padre y él sabe que es hijo, ¿no? Una persona inconversa no lo va a hacer. A veces, digamos que uno sí ve que hay personas inconversas que tienen el discurso o que a veces hablan como de Dios y hablan de que ellos creen en Dios y toda la cosa, pero si ellos obviamente no han tomado una decisión por el Señor Jesús, no son hijos, ¿sí? Y por no ser hijos, a veces esos planes realmente no están puestos en manos del Señor, están puestos simplemente en sus propias capacidades y habilidades. Acá dice, pon todo lo que hagas, los hijos de Dios, pon todo lo que hagas en manos del Señor y esos planes, eso que vas a hacer, eso que vas a realizar, tendrá éxito. ¿Listo? Listo. Sigamos acá. Entonces, volvemos al título, cómo planear una temática secuencial para el estudio de la palabra. Acá dice, primero, entonces aquí lo habíamos puesto ahí, entendiendo en Dios la necesidad de mi población. Cuando mi esposa y yo nos encargaron el grupo de adolescentes de la iglesia Filadelfia Central, pues nosotros estábamos inquietos pues por lo que Dios quería hacer, obviamente con el grupo que nosotros íbamos a recibir. Cuando uno mm, recibe un grupo, eso pasa en todo ámbito, a veces dentro de los grupos vienen cambios, ¿sí? Eh, los, la gente no, a veces vienen con una base que no quiere continuar, hay gente que no le agradan los cambios, bueno, hay una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros en ese punto teníamos que pedirle a Dios que Dios nos diera ese direccionamiento, nos diera ese plan a seguir para saber qué era lo que íbamos a hacer con este grupo de muchachos. Entonces, en ese punto, lo primero que nos preocupaba era, bueno, qué era lo que íbamos a enseñarles, ¿sí? Y cuando yo empecé a mirar el grupo de adolescentes que nosotros teníamos, yo encontré que ellos no tenían fundamento de la palabra, ¿sí? A veces dentro de la enseñanza que traemos de escuela dominical, a veces la enseñanza de la escuela dominical se basa tanto en el asunto de los personajes, en que ellos sepan quién fue Adán, Eva, en su orden, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, bueno, cada uno de sus patriarcas, cada uno de sus personajes, Josué, y ellos llegan a veces en esos años que pasan desde que tienen como 3 o 4 añitos hasta que cumplen 14, ellos son casi como 10 años en que uno les instruyen toda esa parte de los personajes bíblicos. Y ellos los tienen claros, saben muchísimo acerca de eso. Pero resulta que a veces dentro del conocimiento básico de la fe no tienen bases. A veces ellos no, digamos, ellos no tienen a veces ni seguridad de salvación siquiera, ¿sí? Algunos de ellos viven con la obsesión, o bueno, la obsesión no, sino con la inquietud de, de, de pensar que si hacen algo malo, pues, y se mueren, se van para el infierno. Es más, ni siquiera saben cómo funciona lo del infierno, ni lo del cielo, ni qué pasa de la... No, nada, o sea, no hay bases de nada. Conocen muchos personajes, conocen la historia de los personajes,
pero resulta que a nivel de doctrina y a nivel de esos fundamentos de la fe cristiana, no los tienen. Entonces, en ese punto fue que Dios, pues obviamente habló a mi corazón de que nosotros teníamos que empezar por los fundamentos, por lo básico. Entonces, acá, lo primero que hay que hacer es entendiendo en Dios la necesidad de mi población. Un versículo de Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, vuelvo, repito, no es que lo de los personajes bíblicos sea malo, no, es muy chévere que ellos sepan y eso apasiona y eso lleva a que los niños entiendan unas verdades muy bonitas acerca de Dios, pero a veces no tienen bases, unas bases sólidas y no crecen. A veces este asunto de los personajes bíblicos se vuelve como leche espiritual y a veces no, ellos no tienen temas que les den profundidad y que les den obviamente madurez espiritual. Y ahí es donde a veces fallamos, porque a veces el niño siente como que, ah, ya, no llámese la historia de Moisés para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. No, yo ya soy un duro en la Biblia. Y resulta que no, no tienen el fundamento. Yo llegué a la iglesia en una época que era complejo. Yo no nací en la Filadelfia Central, yo nací en otra iglesia que era pequeñita, una iglesia de barrio, en un barrio de Bogotá. Y cuando yo llegué en el año 90, nosotros llegamos porque a mi abuelo le dio cáncer y toda la familia, después de que mi abuelo le dio cáncer, mi abuelo buscó todas las alternativas para poder, obviamente, recuperarse de su cáncer. Él se gastó un poco de dinero, le pasó como la mujer del flujo de sangre. Él gastó dinero, él no quería, mi abuelo tenía como 50 años, una cosa así, cuando le dio el cáncer y obviamente él no quería morirse. Y él hizo de todo. Él fue donde le decían, donde el santo, donde la monja, a la iglesia, él fue donde brujos, él fue a todo lado, con tal de buscar una solución para el cáncer que tenía. Resulta que nunca encontró la solución, nunca encontró la sanidad. En un punto, unos familiares que tenían, ellos eran miembros de una iglesia cristiana y ellos empezaban a visitarlo y a través de las visitas, pues él abrió su corazón a Dios y a través, obviamente, de esa decisión que tomó, pues una familia completa llegó a los pies de Dios. Pues en ese caso también la persona que aquí que les habla, teniendo 10 añitos, fue que llegamos a la iglesia después de toda esa situación. Cuando sucedió eso, resulta que mi iglesia era en el punto donde yo llegué a la iglesia no crecía, más bien no crecía, sino no tenía un estudio sistemático de la palabra de discipulado. No existía un discipulado. Entonces la gente llegaba y si se amañaba, pues la gente pues se quedaba en la iglesia. Si no, pues simplemente la gente se iba. Y uno podía crecer muchos años y pasar muchos años en la iglesia. Y resulta que como no había un discipulado, no habían clases, no había quien lo orientara a uno, pues resulta que era complicado crecer y avanzar. Y resulta que uno tenía una cantidad de dudas. Yo duré 12 años en la iglesia y hasta el día que me fui, yo era de los que creía que perdía la salvación. Si llegaba a pecar en algún momento, yo perdía mi salvación. Y eso fue terrible, era terrible porque no había enseñanza sobre eso. Nadie lo instruía a uno sobre esa situación. Entonces, lo primero acá, entendiendo en Dios la necesidad de mi población. Hay que entender qué población tengo y cuáles son las necesidades que tienen en ese momento cuando estoy peleando. Lo segundo, esperen acá, creando objetivos específicos, medibles, alcanzables, acertados y con plazos establecidos. Un ejemplo de un objetivo es este que yo estoy acá. Llevar al adolescente a entender los rudimentos de la fe cristiana para que su vida espiritual dé un crecimiento efectivo que se evidencie en su carácter y relación con Dios y sus diferentes entornos sociales. Entonces, el ejemplo que yo les estoy diciendo que pasó con mis adolescentes de la iglesia, ellos, resulta que yo veía que no tenían bases. Cuando hablamos de rudimentos son las bases de la fe cristiana. Y entonces eso llevó a que, bueno, hay que trazar un objetivo de que es que esta gente, que estos muchachos realmente tengan fe y tengan unas bases y entiendan lo que es
la fe cristiana, entiendan cuáles son esas enseñanzas básicas que ellos deben obviamente atesorar en su corazón y que deben tener pleno conocimiento de ellas. ¿Listo? Seguimos. Tercero, desarrollar un plan a seguir. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el Señor me regaló un pasaje que estaba en Hebreos 6, 1 al 2. Ese pasaje decía, así que dejemos de repasar una y otra de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Dice, por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Dice acá, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, acá el escritor de Hebreos lo que le está diciendo a la iglesia, recuerde que esta iglesia de Hebreos tenía ese problemita ahí que tenía como inmadurez espiritual, y aquí lo que le está diciendo es, venga, de verdad me toca otra vez repasar y enseñarles, acá dice, las enseñanzas elementales acerca de Cristo, y acá él le dice también, dice, no, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Sin embargo, él le hace un repaso de cuáles son las enseñanzas elementales, que son los rudimentos, cuáles son los rudimentos de la fe cristiana. Entonces, los rudimentos son los cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones. Ahí hay un tema. La fe en Dios, otro tema. Los bautismos, ahí hay otro tema. ¿Sí? Y los bautismos, recuerden que no es uno solo, se hablan de 3 bautismos. La imposición de manos, otro. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, aquí nos habla que las enseñanzas elementales son 6. Entonces, en ese punto, con todo lo que yo les digo que pasó en el grupo, el Señor me llevó a, nos toca enseñarles eso. Esas 6 enseñanzas elementales, ellos tienen que entenderlas, porque es que, pues, que ellos necesitan, ¿cómo van a decir que son creyentes? Cuando si alguien les pregunta, bueno, dígame cuál es la enseñanza clave. Eso es como cuando uno les pregunta, uno de los errores que comete la gente, ¿no? Cuando uno le pregunta, dígame cuál es el primero de los 10 mandamientos. Entonces la gente dice, fácil, profe. El primero de los 10 mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. No. La pregunta es, ¿cuál es el primero de los 10 mandamientos? El primero de los 10 mandamientos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Es el primero. Lo que pasa es que cuando hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor Jesús hizo como el resumen. Él dijo que los mandamientos se resumían en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y dentro de los 10 mandamientos vemos que hay 4 mandamientos que apuntan al amor a Dios, a poner a Dios en primer lugar, y los otros 6 hablan de, obviamente, el amor al prójimo. Por eso es que habla de honrar a padre y madre, no robar, de no matar, de no codiciar, bueno, de todas esas cosas que hablan los mandamientos. Esos son enseñanzas claves, sistemáticas, organizadas, que uno puede empezar a darle. Por ejemplo, eso, cuando uno habla de Moisés, uno toca el tema de los 10 mandamientos, pero a veces lo tomamos solamente como información y ya, es necesario dentro de eso, darles a ellos la doctrina, darle a ellos solamente qué es lo que representa cada una de estas cosas y pues que ellos avancen, no quedarnos ahí diciendo, ay no, es que ya estos niños a ver qué otro personaje les enseño, qué más personajes de la vida les meto. No, ya vi los personajes, ya ellos tuvieron mucho tiempo de ver los personajes, ahora es hora de darles alimento más sólido para que ellos sigan avanzando. ¿Listo? Aquí, el cuarto punto acá de esta parte es pastoreando. Entonces, acá dice que pastorear tiene un sinónimo y el sinónimo es cuidar, ¿no? Listo, entonces dice Juan 10, 12, 14, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. El Señor termina diciendo, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Listo? Entonces aquí yo resalté 3 tipos de personas. El que trabaja a sueldo, ¿sí? Ese es como el que le llega la hora de trabajo y el trabajo va hasta las 5 de la tarde, entonces ya son las 5 de la tarde, nos vemos, ya no, ya hasta aquí va mi trabajo, chaito. El contratado es decir, bueno, a mí
van a pagar cuánto, ¿por qué? Ah, no, por cuidar y sacar esas ovejas hasta aquí, tenerlas ahí en el pastico y ya. Ah, listo, eso fue mi trabajo, ya no tengo nada más que hacer. ¿Listo? Y acá el Señor dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Otra vez habla de conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y el Señor, pues obviamente es el mejor ejemplo de pastor, ¿no? Por eso habla pastoreando, pastorear, sinónimo de cuidar, sinónimo de conocer, sinónimo de saber eh, que cada uno de estos es una vida valiosa y merece obviamente un acompañamiento correcto. Y el quinto punto aquí decía obteniendo un resultado. Entonces, dice acá, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Todo lo decía el mismo pasaje de Hebreos que leímos ahí. Sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Entonces, siempre esta planeación temática secuencial para el estudio de la palabra de Dios tiene que dar un resultado. Y yo siempre tengo que evaluar ese resultado y decir, bueno, eso sí me está funcionando, no me está funcionando, si me están entendiendo, no me están entendiendo. Obviamente cuando estamos hablando de que hay temas que son más profundos, yo tengo que preparar esos temas, ¿sí? Yo tengo obviamente que investigar más sobre el tema que estoy dando. Yo no puedo seguir dando temas elementales. Obviamente, si mi grupo es un grupo de muchachos nuevos que hasta ahora están comenzando, pues yo siempre tengo que obviamente hablarles con la claridad que se debe. No puedo asumir también que ellos lo saben todo, que tienen todos los conocimientos, porque si es un grupo nuevo, pues obviamente yo tengo que ir paso a paso, siempre conociendo, sabiendo obviamente el grupo con el que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces aquí, recapitulemos la parte acá final, el resumen final de todo eso que vimos el día de hoy. Entonces, lo primero, recuerden que el tema es cómo planear una temática secuencial para el estudio de la palabra. ¿Listo? Entonces, lo primero, entendiendo en Dios la necesidad de mi población. Siempre. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué es lo que Dios quiere obviamente hablar a esas personas que yo tengo a cargo? Siempre, Señor, muéstrame qué es, cuál es el tema, qué es lo que yo tengo que hablar, de qué manera tengo que organizarme para que ellos puedan entender cuál es la estrategia que tú me das para obviamente yo desarrollar el tema, para que yo pueda, para que ellos me puedan entender cuál es el lenguaje, porque a veces, digamos que el lenguaje se vuelve tan técnico, el lenguaje a veces dentro de la iglesia se vuelve un lenguaje tan técnico que a veces solamente nosotros lo entendemos, a los que llevamos años lo entendemos, pero a veces las personas, por ejemplo, que van nuevas, ni idea, ellos quedan perdidos como que, ¿qué es la unción? Ah, eso de la unción, ¿qué es? ¿Sí? Eso es como, hace años se cantaba una canción que decía, oh moradora de Sión. Yo canté esa canción como 10 años, yo no tenía ni idea qué era eso de oh moradora de Sión. ¿Sí? Yo decía, oh, ¿eso qué era? ¿Será una señora que llama así, oh moradora de Sión? No sé, eso era una cosa curiosa. ¿Listo? Entonces, obviamente nosotros debemos también aprender a entender qué población tengo y bajar, obviamente, todos sus conceptos, toda esta instrucción, toda esta enseñanza que yo le estoy dando al nivel de ellos. Segundo, creando objetivos específicos. Específicos es los que son, claramente, un objetivo siempre se crea, arranca con un verbo, y un verbo, recuerda que el verbo se termina en ar, er, ir, or o ur, ¿sí? Y cuando hablamos de un verbo es una acción. Entonces, yo creo un objetivo específico, que es una acción que voy a hacer. ¿Listo? Medible, o sea, de qué manera, obviamente yo voy a medir si se cumple o no se cumple. Alcanzable, porque yo no puedo decir, no, mi objetivo es tener al final del semestre un coliseo completo lleno de adolescentes, de todos los muchachos de Urabá y los... No, 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 pues solamente Dios lo puede hacer, pero espere con calma, o sea, tenemos que hacerlo alcanzable, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Si, bueno, si Dios me da la capacidad de llegar, de que lleguen tantos muchachos, pues yo cómo voy a atenderlos, cómo voy a manejar la reunión, cómo la voy a hacer, ¿sí? Pues digamos, cuando inicialmente tenemos grupos pequeños, pues bueno, la logística no es tan grande, pero a medida que los grupos van creciendo y van creciendo, ¿de qué manera voy a atender? Sí, yo para un grupo pequeño puedo hacer actividades dinámicas y puedo hacer algunas cosas, pues que se van a correr grupos pequeños, pero si ya es un grupo grande, ¿cómo voy a trabajar con esos grupos grandes? Por ejemplo, en mi caso en el colegio, nosotros tenemos 900 estudiantes. Yo no me puedo parar al frente y decirles, bueno, vamos a jugar carreras, porque no, muy seguramente si voy a jugar carreras, los de 11 décimo, noveno van a pasar por encima de los chiquitos y no les va a importar nada. Entonces, obviamente, siempre hay que mirar que todo esto que hacemos sea alcanzar, que sea posible, ¿no?
acertados, también tiene que ver con lo que yo acabo de decir, y con plazos establecidos. O sea, estos objetivos, bueno, en cuánto tiempo voy a lograr eso? ¿Sí? Esta enseñanza que yo voy a dar, ¿cuánto tiempo voy a tener para que, pues, para que se pueda cumplir? Y aquí tercero dice desarrollando un plan a seguir. ¿Listo? Entonces, yo me siento, todo está en el escribir, decir, bueno, el plan es este, bueno, punto uno, punto dos, lo voy a hacer de esa manera. En la parte que yo le explicaba ahí de los movimientos de la fe, entonces yo decía, son 6 temas, entonces la idea es, hay unos temas, por ejemplo, el de los bautismos investigando, hablan de que, algunos hablan de que hay 2 bautismos, algunos hablan de que hay 3 bautismos, entonces yo tengo que empaparme cada uno de estos temas y mirar claramente cómo los desarrollo. Digamos ahí, si son 3 temas, porque son 3 tipos de bautismos, entonces yo tengo que mirar cómo hago en una lección solamente para no embutirles todas las cosas así de sopetazo, empezar a una cosita a la vez y que quede claro el tema. ¿Listo? Saber así. Si no me está funcionando, entonces mirar, bueno, eh, por ejemplo, dentro de los temas, si yo estoy hablando del juicio eterno, y si ese tema resulta que no, ellos tienen cara de que están confundidos o que se van atemorizados porque sienten que todos se van a ir al infierno y que todos se van a morir por los pecadores que son, pues yo tengo que mirar a ver de qué manera lo estoy tratando el tema, porque siempre el tema, toda enseñanza, siempre tiene que ser dirigida a la obra de Jesús y a la obra redentora y salvadora del Señor, ¿sí? Yo no puedo mandar a la gente pensando, ay, no, soy el más pecador de todos los pecadores y me voy a ir al infierno por ser tan mal. No, yo siempre tengo que mostrarle a la gente que sí, que Dios es un Dios, obviamente, de justicia, un Dios que obviamente puede él aplicar su ira contra nosotros, pero la Biblia dice que Él es lento para la ley y gran misericordia. La gente siempre tiene que llevarse esa idea. No que es débil, porque esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado. A veces no tenemos que enseñar a la gente que le podemos torcer el brazo a Dios o que podemos hacer que Dios cambie de opinión. No, no es la idea. Pero lo que sí tenemos que darle la claridad es que Dios es un Dios misericordioso y que siempre está dispuesto a levantar a aquel pecador que se arrepiente. Pastoreando, que aquí decíamos que era sinónimo de cuidar. Obviamente, a medida que yo enseño, a medida que yo eh, eh, hago esta planeación, hago esta enseñanza, pues yo voy mirando cómo van las situaciones de los muchachos. Si ellos están ejerciendo un cambio, si están aplicando, cómo lo están haciendo. ¿Listo? Y al final, pues obteniendo un resultado. Yo tengo que, bueno, ¿cómo van? Si están avanzando. Recuerda que la palabra del sembrador nos enseña que la palabra, que es la semilla, que cae en buena tierra, debe dar fruto al 30, al 60 o al 100. Entonces siempre debe haber un fruto, porque la palabra tiene esa capacidad. Es una semilla que da fruto. Ahora lo que está es que estos corazones sean buena tierra y que obviamente el resultado sea el que se quiere. Ay, listo, listo. ¿Qué tal? Uy, 8 y 8. Y también me pasé, Dios mío, ¿qué me pasa a mí? Bueno, yo creo que ya hasta ahí quedó claro ya con el recuento, con la recapitulación y ya ahí podemos obviamente terminar por hoy esta lección.